Damos gracias al Señor porque nos permite entrar al programa Restaurando Vida. Bendito sea la gloria del Señor en esta mañana que nos regala. Maravilloso es su nombre, poderoso es Dios, que nos da la vida, nos da la fuerza. Dios les bendiga en gran manera, donde se encuentran, hermanos, amigos, en sintonía. Vamos a irnos a la palabra del Señor en esta mañana, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Padre, yo le doy gloria, le doy honra, le doy gracias, bendito Dios, porque usted es bueno, su misericordia en esta mañana es nueva, Señor. Gracias, Padre amado, por este momento, Señor. Gracias, Padre de la gloria, porque usted nos permite entrar al programa Restaurando Vida, sabiendo, Señor, que es de bendición su palabra. Bendito Dios, sea el Espíritu Santo de Dios en esta mañana, Señor, tomando el control, Señor, de los audios, tomando el control de todo, Padre de la gloria, tomando el control de los aires, Padre de la gloria, limpiando, saturando con su presencia, Padre, hasta donde se encuentran nuestros hermanos, amigos que están ahí, Señor, a través de la radio, Señor, atento a la palabra, a lo que usted les va a hablar en esta mañana. Sea el dulce Espíritu Santo de Dios hablando conforme a la necesidad. Bendito Dios, ministre cada vida, cada corazón, Padre de la gloria, a la distancia. Bendito Dios, amén y amén. Poderoso es Dios, grande En su nombre, dice la palabra del Señor. Estaba, dice, reconciliando a los hombres por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos a través de la palabra, a través de la escritura, que dice que Dios por amor, por su misericordia, envió a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque la humanidad estaba muerta en el pecado. La humanidad está muerta en el pecado cuando aún no ha conocido de Cristo. Dice que Él envió, dice, a su Hijo para darnos vida y vida en abundancia. Porque de tal manera amó Él al mundo, que envió a su único Hijo, a su unigénito, para darnos vida y vida en abundancia al ser humano. Y Él no vino por uno, por dos, Él vino por el mundo entero para dar vida al ser humano, ya que estaba lleno de pecado, de maldad, como en el tiempo, ¿verdad? Poderoso es el Señor, como en el tiempo de que cuando Adán pecó, sabemos que él pecó, Eva y Adán pecaron y fueron destituidos. El pecado entró al mundo por medio de este hombre, por medio de él entró, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo vino la vida al mundo, y el Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo vino reconciliando. Nuestro Dios, nuestro Padre, aquel, ¿verdad?, que hizo los cielos, la tierra, el universo, aquel que miró que era bueno hacer, dice, bendito sea el nombre del Señor, su creación. Y dice que hagamos al hombre, dice, a nuestra imagen. ¿A qué imagen? A la imagen de ellos, a la imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Poderoso es el Señor, grande en misericordia. Y dice y aquí Pablo le habla a los corintios, Pablo les recomienda a la iglesia de Corintios de que si ellos habían conocido a Cristo, tenían que ser nuevas criaturas en Él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice. De modo que si alguno está en Cristo,
Poderoso es el Señor. Aquí Pablo les hablaba a la iglesia de Corintio, aquellos que habían conocido la verdad, porque dice la palabra del Señor: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Y él les recomendaba, les estaba hablando esta palabra, les estaba exhortando por medio de la palabra, que dice: las cosas viejas pasaron. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, vivíamos una vida desordenada, en una vida de pecado, en una vida de maldad. En nuestro corazón estaba lleno de resentimiento, de rencor aún del pasado, ¿verdad? Quizás muchas vidas vivían atadas al pasado, atadas quizás a su niñez, a lo que vivieron, a lo que aún pudieron ellos vivir desde su infancia. Pero cuando Cristo ya viene a nuestra vida, Él viene a cambiar nuestra vida, viene a hacernos nuevas criaturas en Él, a dejar el hombre viejo, a dejar la mujer vieja, a dejar todo lo que no le agrada y comenzar una vida nueva. Ese es el plan de Dios para con el ser humano, que todo aquel que conociera de nuestro Señor Jesucristo viniera a ser una nueva criatura en Él. Por eso es que Pablo le habla aquí a la iglesia y le recomienda que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva, ¿por qué? Porque nuestra mente, nuestra manera de vivir tiene que cambiar, nuestra manera de vivir a diario tiene que cambiar. Conociendo a Cristo, todo tiene que cambiar. Poderoso es el Señor. Dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas mediante nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted y yo decidimos aceptar al Señor como nuestro Salvador, es que vamos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dejar el pasado, dejar lo que no nos conviene, dejar lo que nos estorba, dejar lo que nos atrasa para seguir el camino hacia adelante. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, justicia del Dios viviente. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí en el Salmo 40, ¿verdad? Precioso ese salmo, del Salmo 40, en el versículo 2 y el 3 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dice, qué precioso, ¿verdad? La palabra del Señor dice: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ese es nuestro Dios, que Él puso, nos sacó de la inmundicia y Él nos puso, dice, sobre la peña, y ahí enderezó nuestros pasos, nuestros caminos, porque nuestros caminos no eran caminos de la verdad. Nuestros caminos, nuestros pasos, nuestro andar eran caminos errados. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice: pero luego dice: pero puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Dice que puso cántico nuevo, alabanza. O sea que todo lo que antes éramos, todo lo que salía de nuestra boca ya no tiene que salir. Toda inmundicia tiene que rechazar. Tenemos que rechazar todo lo que no proviene de lo bueno, todo lo que no es bueno, y tiene que haber, dice, porque eso es lo que puso en nuestra boca: cántico nuevo, alabanza, darle gloria, darle honra, decirle qué bueno, qué grande es su nombre, poderoso es Dios y hace cosas grandes. Dice: para que vean mucho y teman y confíen en Jehová. Tenemos que ser un testimonio vivo de la palabra del Señor, un testimonio vivo, que si hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos nuevas criaturas en Él. Dejar el pasado, dejar la maldad, dejar lo que no le agrada al Señor. Bendito sea el nombre del Señor, porque dice que porque no nos conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que debemos de renovarnos de día en día, renovar nuestra mente, renovar nuestros pensamientos, renovarnos. Y dice que como hijos obedientes no nos conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Cuando no conocíamos de nuestro Señor Jesucristo, éramos ignorantes. ¿Por qué? Porque no conocíamos la palabra de verdad, la palabra, lo que nos dice
dice, lo que nos hace ver lo bueno y lo malo, porque a través de la palabra, cuando nosotros vamos conociendo el camino, vamos conociendo las escrituras, vamos viendo lo que es bueno y lo que es malo, lo que el Señor nos dice que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Pero dice que como hijos obedientes no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en vuestra ignorancia. Cuando no conocíamos de la palabra, cuando no conocíamos de nuestro Señor Jesucristo, cuando no conocíamos de que era malo el pecado. Porque muchos seres humanos aún dicen, yo no peco, yo no tengo pecado. Sí, todos somos pecadores, dice la palabra del Señor. Pero cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, venimos a ser nuevas criaturas en Él. Y dice Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice. La gracia del Señor abunda a través de la obediencia, en nuestro Señor Jesucristo, a través que nosotros vamos dejando todo el viejo hombre, apartando al viejo hombre cada día, cada momento de nuestra vida, porque eso no nos lleva a nada bueno. Dice Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscáis las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si habéis resucitado, dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Y qué son las cosas de arriba? Todo lo bueno, lo que proviene de Dios, lo que nos lleva cada día a una vida de obediencia, de santidad. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí está nuestra vida, ahí tiene que estar nuestra vida a diario, una vida de obediencia, una vida de santidad, una vida de búsqueda, una vida de rectitud cada día para poder estar delante de la presencia de Dios, para poder ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Poderoso es el Señor, dice, y no es que proviene de Dios, de quien nos reconcilia. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto proviene de Dios, esto fue un regalo de Dios al venir, porque dice que esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, porque vemos muchas personas aún atadas bajo el pecado, bajo la maldad, y están ahí. Cuando nosotros hemos venido a los pies de Cristo, cuando Él nos ha librado, debemos de recibir ese regalo precioso. Es un regalo precioso que Él nos ha dado, valorar ese regalo, estimar ese regalo que Él nos ha dado y ponernos por obediencia, hacerlo en obediencia. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta sus pecados, dice, no tomando en cuenta los pecados, porque cuántos pecados, ¿verdad?, teníamos antes de venir a Cristo, cuántos pecados grandes había en nuestra vida. Dice que Él no tomó en cuenta nuestros pecados, sino que por amor se dio. Nuestro Señor Jesucristo se dio por amor. Su Padre lo envió por amor para reconciliar al mundo del pecado, para reconciliarlo, para apartarlo de la inmundicia, para apartarlo del pecado. Entonces, cuando uno ya es nueva criatura en Cristo Jesús, ¿por qué retomar nuevamente? ¿Por qué retomar nuevamente el pecado? ¿Por qué nuevamente venir y retomar lo que no le agrada a nuestro Dios? Poderoso es el Señor, santo es el Señor. Dice ahí mismo en Colosenses, dice, y hace morir pues lo terrenal en vuestras fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosa de la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Todo lo que sale de nuestra boca tiene que desecharse, todo lo malo. Aún hay hijos de Dios que aún hablan palabra deshonesta, y eso es vergonzoso para nuestro Dios, cuando el Señor nos dice en su palabra, ¿verdad?, que cantemos cántico de alabanza, que cantemos, que le adoremos. Por eso de nuestra boca no tiene que salir
palabra deshonesta. De nuestra boca tiene que salir la adoración, la exaltación a nuestro Dios. Dice, porque dice ahí, vestido pues como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros, si es que tuvieras queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Muchas veces, ¿verdad?, aún como conocedores de la palabra, aún como nueva criatura en Cristo Jesús, viene y hay rencor aún. Dice, hay falta de perdón, y el Señor manda, dice, a que nos perdonemos uno a otro como Él nos perdonó. Él nos perdonó aún siendo pecadores. Él nos perdonó y Él quiere que nosotros así, dejando, dice, toda queja, dejando de quejarnos los unos contra otros, y podamos soportarnos en el amor de Cristo. Si somos hermanos en Cristo Jesús, debemos de soportarnos, debemos de amarnos sinceramente, porque dice, y sobre todas estas cosas vestidos del amor, el amor, porque es el vínculo, dice, perfecto. Ese es el amor. Si nuestro Dios nos amó y nos libró del pecado, nos libró de tanta inmundicia, de tanto pecado, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? ¿Por qué no podemos perdonar a nuestro hermano que quizás nos ha ofendido, que quizás nos ha dicho algo, quizás nos ha hecho? Pero ¿por qué no podemos perdonar si el Señor nos manda a perdonar? Dice, uno a otro, como Él nos perdonó. Porque dice la palabra que si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos va a perdonar. Si nosotros no aprendemos a perdonar, Él no nos va a perdonar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice que, sobre todo dice, vestido del amor. Vestido, dice, nuestras vestiduras tienen que ser diferentes. Como nuevas criaturas debemos de ser diferentes en Cristo Jesús. Vestirnos, dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del cual nos creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice que día a día debemos de irnos, dice, renovando día a día, renovando. ¿Por qué? Porque nuestro Señor se va perfeccionando en cada una de nuestras vidas. Cuando nosotros dejamos cabida, cuando nosotros le damos cabida, cuando nosotros deseamos dejar de apartar al viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, dice que para que seamos renovados del conocimiento pleno completamente. Pero debemos de revestirnos del nuevo hombre, desechar al viejo hombre, desechar lo que no le agrada a nuestro Dios y vestirnos conforme a la imagen del que nos creó. ¿Por qué? Porque Él dice que se hizo pecado por nosotros, pero no pecó. Entonces debemos de cada día ir buscando cada día ser nuevas criaturas, desechando toda malicia, desechando toda ira, desechando todo enojo, desechando lo que no le agrada a nuestro Dios. Poderoso es el Señor. Dice Efesios 4:20, más vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vemos que el cuerpo, el viejo hombre está viciado, pero debemos de desechar lo malo. ¿Para qué? Para que seamos renovados en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente tiene que ser renovada día a día. Nuestra mente, desechar todo lo malo, nuestro corazón tiene que ser renovado completamente. ¿Para qué? Dice, poderoso es el Señor. Dice en el versículo 29, y ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. A los que nos escuchan. Dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, necesaria para la edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Para qué? Para que seamos testimonio vivo, para que diga que Cristo vive en nosotros, para que podamos dar buen testimonio que Cristo vive en nosotros,
cuando nosotros damos buen testimonio. ¿Por qué? Dice, porque el Espíritu Santo es el que se contricta cuando nosotros hacemos lo malo. El Espíritu Santo de Dios es el que se contricta cuando nosotros faltamos a Dios. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enoja, ira, gritería, maledicencia y malicia. Antes sé benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos uno a otro como también os perdonó a vosotros en Cristo, dejando, dice, todo, dejando ira, enojo, malicia, toda malicia, ¿verdad? Todo lo que no le agrada al Señor como nueva criatura, debemos de dejarlo para que pueda crecer Cristo en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, poderoso es el Señor, grande en misericordia. Entonces despojémonos del viejo hombre, despojémonos y vivamos una nueva vida en Cristo Jesús, que es lo que nos lleva hacia arriba, que busquemos las cosas de arriba, lo que proviene de Dios, lo bueno. Dice que nos vistamos de benignidad, de lo bueno, del amor hacia Dios, el amor, porque si tenemos amor vamos a poder vencer cada día, vamos a ser cada día obediente a través de la palabra, obediente, vamos a ir viendo la palabra, conociendo la palabra y poniéndola en práctica cada día. Entonces dice de que nuestro Señor nos recomienda, ¿verdad? Pablo recomendaba a la iglesia a que se vistieran, a que se renovaran día en día, a que vivieran una vida plena, una vida en el conocimiento, cada día creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en la vida nueva, una vida nueva en Cristo Jesús, desechando todo lo malo para poder agradarle a nuestro Señor Jesucristo, agradarle. Y así dice ahí en 2 de Corintios 6:1, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. Bendito sea la gloria del Señor. Si es que mi hermano, mi amigo, está la palabra. Bendito sea el nombre del Señor, que el Señor nos habla a ser unas nuevas criaturas. Si hemos conocido a Cristo, revestirnos de la nueva criatura, revestirnos, dejar el pasado, dejar lo que no nos lleva hacia el camino recto, hacia el camino que el Señor nos ha trazado, hacia el plan de Dios. Dejemos que el Señor cumpla sus propósitos en nuestra vida cada día, para que podamos ir hasta aquel lugar que Él nos ha preparado, un lugar precioso, un lugar donde Él fue a preparar morada para aquel que obedeciera su palabra, para aquel que fuera seguidor de Él, para aquel que quisiera seguir sus pisadas de Él. Bendito sea el nombre del Señor, poderoso es Dios, grande en misericordia. Padre, en esta mañana yo le doy gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque usted es bueno, Señor, y su misericordia es para siempre. Gracias, Padre de la gloria, porque usted siempre habla a través de su palabra, bendito Dios, hacer una nueva criatura en usted, Señor. Dejar todo lo atrás, el pasado, todo lo que no nos lleva hacia adelante. Bendito sea su nombre en esta mañana. Sea usted glorificándose, sígase glorificándose, Padre, día a día, en cada una, Señor, perfeccionándose, Señor, en cada una de nuestras áreas, Padre de la gloria, para poder, Señor, llegar hasta allá. Bendito Dios. Gracias, gracias. Amén y amén.